Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a los que están presencial, a los que están virtual. Recién hablábamos de lo importante que es seguir teniendo presente lo que está ocurriendo en Medio Oriente, seguir reclamando por la vuelta de los rehenes, por la paz, por que puedan encontrar una forma de restablecer la vida normal de todos los habitantes de Medio Oriente, especialmente de Israel. Y vamos a dedicar estas palabras de Torah que tengamos hoy a la Neyamá, a la memoria, al recuerdo de todos los asesinados en el pogrom del 7 de octubre y a todos los caídos desde allí hasta hoy, para que su alma pueda elevarse y conectarse a la vida eterna y descansar en paz, y que tengamos un poquito de Torah por ellos. Como ustedes saben, hoy no hay para esta Shabúa, hoy no estamos hablando de una porción habitual y común, sino que hoy nos toca, Julio, ¿qué nos toca hoy? Bueno, Yom Kippur, que es día del perdón o de la expiación. Fíjese que va Si bajando bien la no hay vista. Mira, una... la vista. No, porque sí, tengo un Tiene montón de machete. cosas escritas. No, porque a pesar que no hay una para allá, pero dentro de Yom Kippur se lee partes de una para allá, que es la para allá Aharei Mot. Ahareimot, que significa después de la muerte, y está relacionado, comienza cuando mueren los dos hijos de Aarón. Y ahí, bueno, ahí en la parte de la parashá que se lee en uno de los días, que está relacionado con Yom Kippur, y entre otras cosas de los dos machos cabríos en las cuales uno es para holocausto y otro, digamos, se lo manda a Azazel. Azazel que vendría a ser, digamos, tratar de hacer la expiación por los pecados cometidos y vendría a ser en el desierto, pero también creo Azazel significa macho cabrío o también como el chivo expiatorio. Y después hay otra parte que también que se lee al día siguiente. Espera. Vamos por partes. Vamos a profundizar un poquito en esto. Gracias. Vamos a profundizar un poquito en esto que Ok, muy bien resumiste y compartiste con nosotros. Vamos a tomar algunas de estas cosas. En principio, primera pregunta sencilla. ¿Cuál es el momento más difícil de todo Yom Kippur? ¿Cuál es el momento más difícil de Kippur para ustedes? ¿Cuál es el momento más duro de pasar? ¿Cuál es el momento me más... parece que con Nidrei, que de alguna manera le estamos solicitando a Dios el perdón, porque no es que el Kol Nidrei es pedirle perdón a Dios que nos perdone, digamos, por los votos o las promesas no realizadas, que nos absuelva de esos votos. Me parece que es la parte, digamos, no te digo central, pero me parece que es una parte importante Ok, del servicio. una opción es que sea con Libre. ¿Alguna otra para otro? Acá La, ne- la hay algo que se Neguilá. llama, mira, hay algo que se llama Bidui, que son confesiones. Una de las confesiones se llama Ayamnu, o empieza con la palabra Ayamnu, que es una transgresión con cada una de las letras del Aleph del abecedario, y cuando nombramos cada una de esas posibles transgresiones que cometimos, hay que golpearse con el puño derecho un poquito el corazón. Simbólico, no se flagelen. Entonces, acá una opción es que esa sea la parte más complicada. Claudio dice, Otra, es una canción que también se canta en Rosh Hashanah, que es Mi, cuando dice quién vivirá, quién morirá. Unetane Tokef. Claudio Netane trae... Toque, Unetane toque para mí. también es muy Y fuerte. Saúl se suma a lo tuyo, porque la tefilá, que está compuesta por una persona que estuvo tentada de convertirse, presionada, y pidió un tiempo para pensarlo, y después se arrepintió de haber pedido ese tiempo para pensarlo porque dudó simbólicamente, se automutiló y escribió este poema y se murió. Es un poema muy fuerte, muy duro, que habla de la fragilidad y la incertidumbre de la vida. ¿Qué nos va a pasar el año que viene? ¿A qué estamos expuestos? Y escuchar cada una de las cosas que nos podrían pasar y cada una de las fragilidades que tenemos en los seres humanos, para muchos es muy fuerte. Además tiene una melodía, un tono muy vibrante, y Darío lo canta de una manera tremenda. Bueno, todo eso hacen que para uno sea eso. ¿Alguien quería hablar del Zoom antes y no sé quién dijo uno? La Neguilá, dije Ahí te yo. dejo. ¿Quién habla? ¿Quién dijo que la Meguilá? No me doy cuenta quién habla. Ah, ahí te vi. La Neguilá. La Meguilá, ok.
¿A qué llamas la Meguila? La última parte antes del Kol Nidrei. Me parece la parte más importante. No, la última parte antes de Neila, porque con eso empieza. Antes de Colnidrei no hay nada. Exacto. Sí, Ah, sí. Neila, Neila. La Neila, la Iná, perdón. Yo entendí Meguilá, por eso no entendía. Sí, Neilá. La Yom Neila. Kippur es muy particular. Todos los días los judíos rezamos 3 veces. En Shabbat y festividades, 4. Y Yom Kippur es el único día que tiene 5 tefilot. Y Kol Nidrei no es una tefilá, porque Kol Nidrei es una declaración ante un tribunal rabínico ante un tribunal, y es anterior al comienzo del día. Entonces, ¿cuáles son los 5 servicios de Kippur? Arbit, Shaharit, Musaf, Minja, y el quinto, la única vez que agregamos un quinto rezo en el día, es Neila. Y tiene mucha dificultad de ser llevado a cabo, quizás, no sé si te refieres a eso, porque es cuanto más hambre tenemos, cuanto más difícil llegar al final, estamos presionados por las ganas de comer y de tomar y que estamos agotados y cansados y exhaustos y de haber pasado todo el día rezando y introspección y arrepintiéndonos, supongo que será por toda esa suma de cosas que decís que es el más difícil. Ok. El tema de hambre es muy subjetivo. Acá Claudio dice que él hace meditación y no tiene hambre. No, 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 no. dice que el hambre es muy subjetivo. Subjetivo en el sentido que cuando termina al mediodía, que es tarde, 2 de la tarde, Sí. ahí a mí me agarra el Ah, peor momento. acá No a la empiezan tarde, con hambre antes, a las 2 de la el peor tarde. momento, cuando se corta. Marta, ¿querés decir algo? Estás muteada, igual si quieres decir algo, estás muteada. Si alguien quiere hablar, desmutéese y dígalo, ¿eh? Quería hablar, Sarita. Sí, Sarita, dale. Tengo un recuerdo muy firme de cuando yo era chiquita y acompañaba a mi bobe y a mi mamá al Gil. Y a mí me parece que estábamos el día entero. Ahora vamos un rato de mañana, volvemos un rato de tarde, no nos quedamos de noche. ¿Es algo que yo recuerdo mal o era así antes? No, a ver, siempre fue la noche bastante larga. Por ejemplo, habitualmente uno empieza más tarde y termina antes de las 9 o las 9, y acá empezamos más temprano y terminamos 9:30 de menos cuarto. O sea, el servicio de la noche es más largo que lo habitual. La mañana generalmente es hasta las 2 de la tarde, por lo menos en Lambrot, y hay 3 horas de descanso y a las 5 retomamos. Por lo menos así tenemos en Lambert y es hasta las 8. O sea, es un día de muchas horas. Ahora, es verdad que los movimientos no ortodoxos en los últimos años fuimos acortando un poco este filot. ¿Por qué? Especialmente en estos días festivos. Porque la tefila tiene un cuerpo central que es el obligatorio. Y en la Edad Media, muchos rabinos de la Edad Media embellecieron el texto o embellecieron la tefilá o embellecieron la experiencia agregando piutim, que son poemas y son textos que... Y en un momento era como embellecer porque no había muchas más cosas para hacer en la vida, y en Yom Kippur menos. Entonces te quedabas en el templo y compartías textos. Bueno, pasaron los años y hoy la gente tiene menos paciencia, todo es mucho más dinámico, más veloz. Entonces, tampoco se puede pretender que las generaciones más jóvenes estén tantas horas expuestos a una práctica para la cual no están preparados y no tienen cotidianidad. Entonces, sí, los servicios un poco se acortaron, pero no es que, por lo menos cuando yo era chico, no pasábamos la noche entera en el templo, eso es otra fiesta, no, no, no de noche. Y en el día, algunos cortan, otros tal vez no cortaban. Yo en el templo que iba de chiquito, también se cortaba 2, 3 horas al mediodía, se cortaba igual. Pero bueno, cada uno tendrá su recuerdo y su experiencia. Tampoco todos somos de la misma generación. Yo soy de los más grandes de este grupo. Ustedes son más jóvenes, pero bueno, veremos diferencias de Hay una propuestas. aclaración. Cuando se corta hay actividades que organiza Sí, uno. sí, sí, por supuesto. Bueno, yo hice esta pregunta con un poquitito de trampa, pero quería pasar por diferentes momentos que ustedes se conecten con Yom Kippur. Ya falta muy poquito y quería que vayan reviviendo las experiencias y las propuestas de Kippur para tenerlas frescas. Mi trampa, entre comillas, es que para mí el momento más difícil no es ni a la noche de Kippur con Nidrei, ni a la mañana con la lectura de Torá, ni al mediodía con el hambre, ni a la tarde con el cansancio, la cabeza, sino que el momento más difícil es 2 meses después. ¿Por qué digo 2 meses después? Porque vos en Yom Kippur, con toda
la mística y magia del momento, de la vivencia. Con toda la gente ahí, con todo lo que implica la experiencia. ¿Y quién no se va a comprometer? A ser mejor, a hacer cambios, a ser buena persona, a ayudar. En ese momento, todo es generalmente promesas de cambio. Bueno, pasó un mes. ¿En qué quedaron tus cambios? Pasó un año o 2 meses. ¿Dónde estás? Y por eso digo que a veces lo más difícil es después. Es como cuando yo en Rosanás les decía, ¿cuál es el momento más difícil de la lectura de Torah? Cuando Moshe subió a la montaña con el hijo y después bajó. ¿Y cuando bajó? Porque ya pasó la experiencia de poner el cuchillo al hijo. Digamos, después de Yom Kippur te vas a dar cuenta, Abraham, dije Moshe, ¿no? Sí, Abraham, Abraham, perdón. Abraham. Bravo. Después de Kippur te vas a dar cuenta si todos tus compromisos se pudieron sostener, si empezaste un verdadero proceso de cambio, si pudiste hacer alguna de las cosas que te comprometiste. Y por eso, Julio dijo, la porción de la Torah está sacada de una para allá, que se llama Aharei. Y Aharei es después. Entonces, todo se juega después. Y creo que esto es válido para todo. Cuando vos te casás, abajo de la jupá estamos todos enamorados. La pregunta es cuánto tiempo te dura el amor cuando pasan los tiempos, cuando pasan los meses, cuando pasan los años. ¿Dura el amor? ¿Seguís enamorado? Cuando empezás una amistad, conocí a una persona, es divina, es un amor, es un genio, es todo bar. Bueno, ¿cuánto dura eso? Entonces, siempre a Jarei, después de, es cuando se da cuenta uno si es de verdad o no. Por eso yo digo, cuando vos vas a alguien, incluso venís a un templo al Alhambra y escuchás al rabino, si te gusta, pará, dale un tiempo. Para que te guste tiene que haber un tiempo y te tiene que seguir gustando. No, cuando lo conoces te das cuenta que no te gustó, que era un engaño. Pero después ya te encariñaste un poquito y ¿qué vas a ir a buscar otro? Ya está, me quedo con este porque ya lo conozco. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero no, es como que uno necesita un tiempo para darse cuenta y no se apresuren nunca a dar una sentencia sobre una persona, una relación, un vínculo. Hay que darle tiempo y darse cuenta con el tiempo si eso se sostiene, se mantiene. A veces somos demasiado terminantes muy rápido. A veces somos demasiado tajantes con alguien que en algo se equivocó y a veces somos demasiado elogiosos con alguien por haber compartido 15 minutos. Entonces, démosle un tiempo, el ajarei es importante y dense cuenta cómo les va un tiempo después de Kippur. A ver cómo procesaron esas propuestas de cambio que se propusieron al comienzo. Bueno, el texto tiene varios temitas que quería resaltar y si después nos queda tiempo vamos a hablar de las demás lecturas que tenemos en Yom Kippur. El primer punto para remarcar es que va a haber un ritual de corbán, sacrificio, ofrenda. Entonces, como decía Julio, se eligen dos animalitos, realmente eran dos chivos, y se le echa suerte, se los sortea. Uno de los dos va a ser elegido para hacer la ofrenda a Dios. Agarras el animal, Aarón lo hace el ritual, Aarón el Cohen de aquel momento, no el sumo sacerdote, hace el ritual sobre el animal y lo ofrenda a Dios. ¿Sí? Un asadito. Agarra el otro, al que le echó la suerte que Julio muy bien llamó Azazel, y ese le pone las dos manos en la cabeza, ¿no? Y dice, todas las transgresiones que hizo todo este pueblo, toda esta gente, todas estas cosas que hicimos mal, que vayan a la vida de este chivo, a la cabeza de este chivo. Y después agarra el chivo, no, este no sacrifica, este agarra el chivo y se llama el chivo emisario. Lo mandamos. Si vos estás en Israel hoy y alguien te dice, andate a Zazel, sabés dónde te mandó, ¿no? Empieza con M, no sigamos. Entonces, Azazel es como un lugar en el desierto muy perdido, algunos dicen que era un barranco, no importa. Técnicamente lo soltaban en Lo mandaban, sí, sí, lo soltaban y lo mandaban.
y debía llevarse todas las transgresiones, las culpas de la gente de ese lugar. Claro, pero ¿qué pasa? El corbán servía para vos ofrendarle a Dios algo de reparatorio. Vos, el corbán, tienen que pensar que el corbán es como decir, te doy dinero, te doy un animal. Con esto se hace, no se le echa la culpa al corbán. El corbán es el pago que uno hace por esas agresiones. Ahora, vos además querías llevarte, que no cargar más con mochilas, con piedras. Es como el ritual del río, Tashlich. Sí. O sea, vos querías que se vayan esas cosas que te pesan. Entonces las traspasabas. Como todos se dieron cuenta, ese ritual, esa práctica, pasó a llamarse la práctica del chivo expiatorio o del chivo emisario. Y después la gente y la psicología, viendo el comportamiento de la gente, descubrió que esto es una práctica habitual en los grupos. Y toda persona que estudia dinámica de grupos, de cómo se comportan las personas cuando se juntan y cuando comparten, descubrieron que hay roles y que hay ciertas cosas que se cumplen y que alguien en todo grupo funciona de chivo expiatorio, de chivo emisario. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en una reunión, en un grupo, somos unos amigos, nos encontramos habitualmente, escuchamos un ruido raro. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Él, siempre es él. Acá, él, siempre es él, ¿no? Es el que carga con la culpa. Llegamos tarde, sí, por culpa de él. Sí, no tenemos plata para pagar, sí, porque él es un roñoso y no quiere pagar. Siempre hay alguien al que lo acusan. Los grupos descargan su culpa en alguien. Y así como los grupos, parece que en la humanidad, las naciones, los estados, los países, los pueblos, hicieron lo mismo. Y casualmente nosotros que trajimos el concepto de chivo expiatorio, somos los que más sufrimos en la historia el concepto. ¿Hay inflación en Alemania? ¿De quién es la culpa? ¿Hay capitalismo excesivo en el mundo? ¿De quién es la culpa? ¿Hay comunismo en el mundo, socialismo excesivo? ¿De quién es la culpa? ¿Hay mucha prensa en el mundo? ¿De quién es la culpa? ¿Hay muchos ricos en el mundo? ¿De quién es la culpa? Y nos acusan de todo. De lo bueno, de lo malo, de la derecha, de la izquierda, de lo político, de lo religioso, de lo médico, de lo sanitario. Y es una cosa increíble. Ahora, se saltearon un paso. No, dos. Dos judíos. Se saltearon un paso. Si ustedes prestaron atención al ritual que yo conté, Aarón dice, todas las culpas que ustedes tienen, pasémosle al chivo. El chivo expiatorio del grupo hoy no asume la responsabilidad primero. Directamente culpa a otro. Fue él, fue él. Pilatos. Entonces, lo que vemos ahí es que no son compatibles el concepto de chivo expiatorio de la Torá con el que hacen los grupos, las naciones o los países. El concepto de la Torá es primero, ¿sabes qué? Soy yo el que me equivoqué. La culpa es mía. Ahora que lo reparé con otro corbán, puse mi cuota de reparación comprando un corbán y asumiendo la pérdida, después busco un ritual para decir, ¿sabes qué? No quiero vivir con la mochila tan pesada. Ya me hice cargo de mi error. Ahora déjame liberarme de mi culpa. Entonces, amigos, ¿quién dijo que la culpa es buena y quién dijo que el judaísmo te pide vivir con culpa? Es mentira, el judaísmo te inventó un ritual para que te saque la culpa de encima. No vivamos con culpa, no es verdad que es judío vivir con culpa. Vos podés tener culpa y sí, si te mandaste una macana, tenés culpa, pero reparala y después sacate la culpa, viví sin culpa, viví más liviano, viví mejor. No se trata de cargar una culpa y ser sufrido. Bueno, mi mamá es así, pero no hay que ser así. ¿Cuántas sí dicen mames son así? Pero no es la propuesta judía. Seguramente es la propuesta que la historia que atravesamos de tanta persecución, tanta matanza, nos hizo así, pero no es la idea, no es la propuesta judía. No compremos
el tema de la culpa. Podemos incluir en este tema de culpa el ejemplo que cuando uno mata a otra persona accidentalmente y tiene que aislarse hasta que muere el Cohen Gadol, es un periodo largo generalmente, Sí. es una forma de expiar también la culpa, de sacarla. Toda la Torá, con todas sus reglamentaciones, intentan brindarte a vos qué hacer con la culpa. Cuando robás también te explican qué tenés que hacer, cuando mentís también te explican lo que tenés que hacer, cuando violás también te explican lo que tenés que hacer. O sea, la Torá, podés elegir cualquier prohibición y cualquier castigo y vas a ver que hay un proceso. Así que no es por qué específicamente ese, todos tienen un mecanismo para que vos no vivas con esa culpa permanentemente. Ahora, el texto sigue y avanzamos hacia el otro tema que yo quiero decir, que Yom Kippur te pide ahí que vos hagas algo en este día. Y dice, Ve'initem et nafshoteihem. Seguramente hablemos con otro significado en las prédicas de Yom Kippur alguna vez sobre este tema, pero acá hoy les voy a decir que la traducción más sencilla de esto, vamos a buscar otra después, pero la más clara, la más habitual, es y afligiréis vuestras almas. Be'initem et nafshoteihem. Nefesh, me llama nefesh, es una forma de decir alma, vas a afligir tu alma. Y acá los rabinos dedujeron, como esto está dicho en la Torá entera 5 veces, que tiene que haber 5 restricciones que vos tengas en Yom Kippur, además de las restricciones habituales de Shabbat. Entonces, en Yom Kippur se puede prender fuego, no, pero en Shabbat tampoco. Se puede viajar, no, pero en Shabbat tampoco. Se puede tocar plata, no, pero en Shabbat tampoco. Se puede cocinar, no, pero en Shabbat tampoco. Ahora, ¿cuáles son las 5 prohibiciones que se agregan en Yom Kippur? ¿Ustedes la saben? No bañarse, Bañarse, zapatos de cuero, no relaciones sexuales, no relaciones sexuales. Empezamos por las más difíciles y las más fáciles las dejaron de lado. Maquillarse, Sí, pasarse aceites, ungüentos, maquillarse y no No comer y comer. tomar. No comer y tomar. Dejaron la más fácil para el final, pero está bien. estudiamos mucho. Son las 5 restricciones para lograr el objetivo. Eso ya también lo vimos hace poco, así que no voy a profundizar en eso. Quería recordarlo simplemente. Ahora, después que leímos la Torá a la mañana con ese texto, y ahora sí, Julio, te dejo retomar, tenemos otra lectura a la tarde de Yom Kippur, que es la que exactamente sigue después de esta, ¿eh? Es el capítulo siguiente al capítulo de la mañana. Seguimos el mismo libro que es Vaikra, Levítico. ¿Y de qué habla Exactamente. la lectura, Julio? Bueno, un poco habla de cumplir las leyes de la Torá y también habla de varias cosas relacionadas con una forma de comportamiento moral en las relaciones. Muy bien, Viste exacto. que habla de la no verás la desnudez y, digamos, habla un poco sobre ese tema, ¿no? Exactamente. El texto tiene como centralidad todas las relaciones sexuales prohibidas por vínculo filial, Ujú. lo que se llama habitualmente incesto. Pero tengan en cuenta algo, Julio lo dijo muy bien porque lo tradujo literalmente, pero los rabinos explican que es otra cosa. Dice, lo te galé herbata, herbat, tal persona, lo te galé, no descubrirás, legalot en hebreo es descubrir, lo te galé, herbat, abija, herbatimeja, la desnudez de tu padre, de tu madre, pero los rabinos dicen, es una manera, un eufemismo, es una manera de decir suavemente que está prohibido no solamente ver la desnudez, sino la relación sexual concretamente dicha. Entonces, hay eh, en un día de ayuno, de prohibición de sexualidad, hay un tema central de la sexualidad y no es muy claro por qué. ¿Por qué en Yom Kippur nos recuerdan las relaciones prohibidas? Bueno, la respuesta que siempre damos, y yo la suelo contar en Yom Kippur, es que terminaba Yom Kippur y era uno de los 2 días al año que las parejitas se conocían y se casaban. O sea, después de Yom Kippur y después de Tu B'Av, el Día de los Enamorados, se formaban parejas. Entonces, ¿sabes qué? Antes de ir a encontrarte con una posible futura novia, novio, sabé, bañate, muy bien, pero después sabé que antes de empezar a buscar, tenés que determinar
lo que no podés. Ya te dejo, Julio, quiero terminar una idea que me parece que es la importante que yo voy a rescatar acá, y esto es aplicable a mucho, amigos. Cuando vos sabés que vas a empezar algo, es buenísimo que antes de empezarlo sepas que no podés. Para que en la mitad, con la inercia, el envión, el entusiasmo, te va a ser mucho más difícil parar. O sea, antes de empezar a comer, sabé cuánto querés comer. Antes de empezar a gastar dinero, sabé cuánto querés gastar. Antes de empezar alguna cosa, tenés que determinar con la tranquilidad del antes el límite del después. Porque en el interín, en el trayecto, en el camino, es más difícil. Y eso le puede pasar a una persona que va a jugar al casino y entra a jugar y va jugando y en algún momento se pone a pensar, ¿está bien que haya gastado todo esto hasta ahora? No, tenés que hacerlo antes de entrar. Y por supuesto que esto es aplicable a un montón de pequeños o grandes ejemplos de la vida. Julio. Sí, volviendo al tema, viste, de las relaciones o la cuestión moral de las relaciones sexuales, porque hay una parte en la donde dice que, digamos, que existe una prohibición de emular a otros pueblos, que seguramente en esa época era muy, digamos, ese tipo de sodomía, por un lado, para asimismo asumir una propia identidad y poder diferenciarse de los otros pueblos, de las cosas que hacían los otros pueblos. Es por lo menos mi interpretación. Sí, en general, Julio, y a todos, la mayoría de las leyes de la Torá, o no sé si la mayoría, pero muchas de las leyes de la Torá están pensadas para diferenciarnos de prácticas que tenían lugar en otras culturas. Entonces hay prohibiciones como desde afeitarnos la cabeza, porque parece que sacerdotes de otros cultos se afeitaban la cabeza. Está prohibido hacer tatuajes, porque parece que hacer tatuajes era una práctica que hacían otros cultos en otras. Está prohibido, obviamente, ofrendar a tus hijos, porque había una práctica en la antigüedad que ofrendaba a sus hijos, yo lo conté en Rosh Hashanah, había incluso un lugar en donde esto ocurría, esto lo descubrió la tecnología, la arqueología, dije la tecnología, perdón. La arqueología lo encontró, se sabe, hay un espacio, un lugar donde se ofrendaban a los hijos, los cananeos, anteriores a los judíos, y parece que uno de los intentos de lograr un comportamiento ético y moral era no dejarte llevar por las prácticas que te rodeaban. Entonces hay mucho puesto en diferenciarse de esas prácticas, correcto, eso es la parte de lo que se buscaba con todo esto. No para ser diferente, sino porque justamente llegó el judaísmo con una propuesta más elevada y le daba miedo que te dejes tentar por las prácticas de los demás o que pienses, mira, todos lo hacen, debe ser normal, está bien. Y sepan que esto no funciona mucho, ¿eh? Cuando uno escucha que uno hace algo, que otro hace algo, que otro hace algo, dice, ah, bueno, capaz que esto es normal. Y entonces eso es una preocupación de la Torá permanentemente. Aunque veas que otros pueblos lo hacen, no lo hagas. No hace falta que te dejes llevar por eso. Bien, esa es la lectura de la tarde de Yom Kippur. Y quería dejar un espacio también para la lectura de la Haftará de la tarde, que es un texto maravilloso, un texto divino, que es Julio. Yoná, Yoná, exactamente, que algunos lo confunden con Pinocho. Se parece a alguna cosita, pero a ver, es un texto fantástico también. Yoná es un profeta que llevó su mensaje obligado. Quiso escaparse, no quiso asumir su responsabilidad. Dios lo convocó y lo mandó a profetizar a un lugar que se llama, o se llamaba Nínive. Nínive. Exactamente. Saúl, gracias. Nínive. Nínive, no, que no sé quién lo dijo. Pensé que había sido Saúl. los Ah, dos, Saúl y Julio. bien, Nínive fue el lugar al que fue enviado a profetizar. ¿Quién era Nínive? ¿O quién estaba ahí? Que era un reino. ¿Qué reino? Babilonia. Claro. Ah, Son los que pronto nos vienen y nos destruyen.
Son los que van a destruir el templo de Jerusalén y van a mandar a los judíos al exilio. Es la capital del imperio enemigo de Israel. Y Dios va y le dice al profeta, anda y lleva tu mensaje a Nínive para que se arrepientan y yo no los tenga que destruir. ¿Y qué? ¿El profeta va a querer eso? El profeta se quiere escapar. ¿Cómo va a querer ir a el enemigo de Israel, que en el futuro lo va a destruir, a decirle, che, pórtense bien así Dios los perdona? No, castigalos. Entonces uno entiende por qué Yoná se embarca en dirección opuesta al lugar al que Dios lo manda. Y entonces, si entienden la lógica del relato, él estaba en un lugar, va a la costa de Yafo, la parte más baja de Israel, va al barco que está abajo del puerto y va al sótano del barco que está abajo del barco y va al fondo del agua que está abajo del sótano, abajo del barco, abajo del puerto, abajo de la tierra. Entonces es una caída. Cuando vos tenés un mandato y cuando vos tenés un rumbo, una dirección y te vas para otro lado, te vas para abajo, te hundís. Todos tenemos una misión en la vida, tenemos una tarea a cumplir, a realizar, y cuando me acerco a mi misión, cuando me acerco a ser quien tengo que ser, me elevo, y cuando me alejo, me hundo. Y Yoná se fue hundiendo, 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 pero como es el texto de la Torá habitualmente, o del Tanaj, de la Biblia hebrea, como nos enseña siempre, a veces bajás para emerger con más potencia. A veces no es que te caes, sino que o te agachás para tomar impulso. Y Yona, de alguna manera, va después a empezar el camino opuesto y va a salir de esa situación. Nunca crean que estas cosas son definitivas y que no hay posibilidad de cambiar el rumbo. Armando. Pero finalmente Babilonia conquistó Jerusalén. O sea, Sí. más allá de la amenaza de Dios, Nínive no se arrepintió, no cambió. Espera, no, no me spoilees el texto. Ahí lo vamos a ver, justamente. O Entonces, sea, Yoná me tenía falta para razón, llegar ¿para a qué voy eso. a ir si va a pasar? Yo entiendo, sí, sí. Pero Jonás se escapa porque no quiere ir, por un lado, porque no quiere salvar al enemigo del pueblo judío. Y por otro lado, después él lo va a decir ahora mismo, dice, yo te conozco, Dios. Vos sos un Dios bondadoso y perdonás. Yo voy a ir, voy a decir que va a ser destruido. Se van a arrepentir, no van a ser destruidos, como dice Armando, y el Gil voy a ser yo, voy a quedar como un salame. No, como un salame. Voy a quedar mal. Mi ego va a estar afectado. Yo dije algo y no se cumplió. Entonces Yoná después va a hacer ese descargo, pero espera, antes de llegar a eso, Yoná no quería decirlo y hay que entender por qué no quería. Pero finalmente lo convence Dios, no lo convence, lo fuerza, lo hace ser tragado por un gran pez y después lo vomita y cuando dice que lo va a cumplir, y va y lo hace. Increíble, increíble. Yoná llega a Nínive y hace la profecía más corta de toda la Biblia hebrea. Hay un montón de profetas. Varios profetas de Israel llevan varias profecías de Israel. Varias. Decenas de profecías. Todas largas, explícitas, con imágenes, con palabras, con extorsiones. ¿Alguna vez alguna profecía del pueblo judío fue escuchada, perdón, de los profetas judíos, fue escuchada por el pueblo judío? Nunca. La única profecía que lleva un profeta judío a los no judíos a Nínive tiene 5 palabras. En 40 días serán destruidos. 5 palabras en hebreo. ¿Y qué hace el pueblo de Nínive? Se arrepiente, pide perdón, decreta un ayuno. Lo que dice Armando es cierto a largo plazo. En el corto plazo se arrepintieron. Pidieron perdón, ayunaron, cambiaron la actitud en el corto plazo. No importa. Entonces, cuando todo el pueblo de Nínive hizo eso, Dios los perdonó. Fíjense el mensaje que hay acá.
la profecía judía es escuchada por el pueblo no judío y es obedecida porque es la palabra de Dios rápidamente, sin ninguna duda. Y cuando le van a hablar a los judíos, los profetas, son apedreados, no me molestes, salí de acá, no te voy a hacer caso. Tremendo. Nadie es profeta en su tiempo. Después se arrepintieron de arrepentirse. Claro, probablemente, y por eso cambiaron y por eso terminan Y siendo los que destruyen al pueblo judío, pero después son destruidos. no están vigentes ahora. Babilonia sigue vigente. No, no. El pueblo de Babilonia de hoy no tiene nada que ver con el Babilonia de hace 2500 años. No tiene nada en común. Es como que ustedes me digan Egipto. Egipto también sigue vigente, pero un egipcio de hoy no comparte ni religión, ni creencia, ni idioma, nada con el egipcio de hace 5000 años. Es otra cultura, otra civilización distinta. Lo No, mismo con Grecia, Babilonia con Grecia lo y mismo. lo mismo con Grecia. El único pueblo que mantiene que si se levanta alguien de hace 3000 años y habla con nosotros, se va a entender, va a poder ponerse de acuerdo, va a entender las prácticas. Por supuesto, están adaptadas, cuando si entra el hambre se muere, pero se da cuenta que hay, hay puntos en común muy claros. Hay una continuidad en la civilización, en la historia y en las costumbres. Bueno, Nínive es salvada y cuando Dios salva a Nínive, Ioná se vuelve a ir otra vez, esta vez al desierto, y se quiere dejar morir en el desierto y se tira al piso y viene Dios y construye no, permite a una semilla transformarse en árbol rápidamente, hace crecer de una semilla un quicayón, un árbol que le da descanso, que le da sombra a Iona. Iona, que estaba en el desierto, muerto de sed, abandonado, dejarse morir, de repente, y cuando tiene ese placer, Dios le quita el árbol. ¿Le quita? El árbol. ¿Por qué? Para que Iona valore algo que no hizo nada para plantar, para regar, para dedicarle el tiempo, que no fue el que trabajó la tierra para producir ese árbol y lo cuidó, sino que sin hacer nada lo tuvo y lo perdió y cuando lo pierde lo lamenta. Entonces Dios dice, yo a un pueblo entero como Nínive, que sí los cuidé, que sí los acompañé, que sí los esperé, y los voy a perder a todos juntos en un ratito. Vos te encariñaste en algo que no trabajaste por ello y yo no me voy a encariñar con un pueblo que sí trabajé por ello. Entonces, más allá de la historia de vuelta de Yoná y de Nínive y el que cayó en el árbol y todo, pensemos en eso. Pensemos si valoramos y cuidamos las cosas que nos llevan realmente esfuerzo o valoramos y cuidamos cosas que ni trabajamos por ello. ¿Qué es lo que resaltamos de nuestra vida? Estamos en tiempos de balance, en tiempos de reflexión, en tiempos de introspección. ¿Qué son las cosas que más valoras de tu vida? Y esas cosas que valorás, ¿las trabajaste vos o te cayeron del cielo? ¿Le dedicaste vos tu tiempo y tu esfuerzo o aparecieron en tu vida de repente, de casualidad, de suerte o de carambola? Bueno, eso es en parte, de alguna manera, lo que nos invita a reflexionar. Que a veces valoramos o resaltamos cosas que no son las esenciales y a las importantes las dejamos de lado. Y a veces no nos damos cuenta de esto en los demás. A veces criticamos las cosas de los demás, que a los demás les llevaron mucho tiempo y esfuerzo construir, y vos rápidamente las querés destruir, y a veces al revés, otros con nosotros. Eh, Siempre se dice que los traspasos de generación en generación son difíciles, ¿no? Cuando una generación construyó algo y a la siguiente lo destruyen o lo venden o lo malvenden rápidamente, y hay mucha crítica ahí, y bueno, a veces no se da cuenta uno del esfuerzo puesto por el otro y de cómo tiene que manejar las cosas. No digo que está bien o esté mal continuar o no continuar, simplemente démonos cuenta que lo que más uno tiene que cuidar del otro es el esfuerzo y el trabajo de haber logrado algo, aunque uno no vaya a continuar. Lo tenés que tener presentes. Eh, Bien, No solo un análisis material, la familia, construir una familia es por un gran ejemplo, trabajo. sí, por supuesto. Y Construir una destruirla es familia, fácil. exactamente. Construir una familia es un gran trabajo, destruirla es muy fácil. Bueno, quiero dedicar un ratito ahora al último servicio, al que antes hablamos con Andy, que uno agrega
el día de Yom Kippur, que se llama Neila. ¿Alguien sabe lo que significa Neila? Sí, cerrar o clausurar. Es Muy cuando bien, se cae. O cuando se clausura, se cierra, digamos, los portones del cielo de alguna manera. tal cual. Neila hace referencia a que se cierran los pórticos del cielo. ¿Por qué? Porque durante Yom Kippur se abren todo el día de Kippur más que nunca para que los ruegos, para que los pedidos lleguen, para que uno pueda rezar con intención, con Kavaná y lograr que ese pedido llegue al cielo, pero después en algún momento empieza a cerrarse eso y se termina ese momento. Ahora, casualmente en hebreo, Neilá tiene otro significado más. Cuando vos te pones los zapatos dice Neilat asandal. Ponerte los zapatos también se dice la misma palabra en hebreo. Que son los zapatos que te sacaste cuando empezó Yom Kippur. ¿Te acordás? Que justamente alguien preguntó acá y yo no lo contesté a propósito. Y dice, ¿por qué no se puede usar zapatos de cuero, Cari? Bueno, porque los zapatos de cuero. ¿Alguien habló? Qué raro eso. 78 también. Bueno, cuando vos en la antigüedad querías estar cómodo y mostrar que tenías, tipo, importancia, te ponías zapatos de cuero. Como Yom Kippur es un día de humildad, de no comodidad y de estar más cerca del suelo, del piso y no de la altura y de la elegancia, uno se pone algo que no tenga cuero, que en la antigüedad significa algo chatito, algo más bajito, más humilde y no tan pretencioso. Pero ¿saben qué? Eso es un día al año. Join. Yom Kippur se finish. Terminó. Y termina, te pones los zapatos, te pones a laburar, te pones a caminar, te pones otra vez. No solamente se cierran las puertas del cielo, se abre la puerta del año. Es como que Yom Kippur corona 10 días de un viaje interior, de una introspección. Son 10 días de mirada hacia adentro. Listo, salí, ponete en movimiento. Se cerró arriba, se abrió adelante. Y nadie debería quedarse en un estado de vida espiritual permanente. A mí me gusta vivir arriba de la palmera. No, la vida es ponete los zapatos y ponete a hacer, a transformar, a caminar, a involucrarte, a producir, a pelearla, a tratar de llegar a donde querés llegar. No tiene que ver con lo que rezaste, tiene que ver con lo que hagas después. Y el rezo se transforma en ese espacio de búsqueda de energía para hacer lo que tenés que hacer. ¿Cómo se llama la comida antes de Kippur? Pollo hervido se llama la comida. Pollo hervido. ¿Cómo se llama la comida? Seudat Mafseket, que viene de Afsaka. ¿Qué era la Afsaka en el colegio cuando ibas al colegio? El recreo, el momento que se interrumpían las clases para tener un espacio. Bueno, acá se interrumpe la comida. Antes de que se interrumpa la comida, come. Después se interrumpe la comida. Y termina Yom Kippur y tenés que ponerte a comer. Y antes de Kippur tenés que comer. No es una cuestión de ver quién aguanta más horas ayunando. No es una cuestión de yo le subo la apuesta. 24 o 25 horas tiene Yom Kippur, yo ayuno 28. No se trata de eso. Se trata de hacer un alto en la comida para que des tiempo a otra cosa, a otra sintonía, pero termina eso y arranca. Por eso ustedes saben, la costumbre es que apenas termina Yom Kippur, vayas y empieces a construir azúcar La primera. para que puedas, primero bañate, como dije, pero para que puedas empezar tu año con mitzvah, para que te conectes ya a hacer algo productivo, para que sepas que se trata de construir, para que logres hacer, llevar a hechos lo que te propusiste. Entonces, esa es la invitación, ¿no? Que termine Yom Kippur y que se pongan a hacer lo que tienen que hacer. Obviamente que no lo tomen tan literal, sino. Y que dejé para el final unas palabras del comienzo, que es Conley Drey. Quería hablar un poquito de Conley Drey y con esto cerrar un poquito
nuestra preparación para este fin de semana. La única noche en el año que se usa talit es con nidre, porque no es noche, porque empieza A antes, la tarde. porque tiene que empezar con el último rayo de sol o luz solar. Entonces, como estamos todavía con luz solar, se puede usar talit. Talit se usa de día. ¿Por qué? Urreitem, ushartem. Van a ver los chitziot y van a recordar. ¿Y cuándo se ve? De día. Cuando hay luz. Cuando no hay luz no se ve. Esta pavada de la electricidad tiene 200 años y nosotros tenemos 3500. Obviamente que está pensada el judaísmo para no electricidad. Entonces, ¿cuándo se veía? De día. Entonces el talit se usaba de día, no se usa de noche. Como en este caso empezamos antes con luz solar, porque como les dije, es una declaración a un tribunal rabínico, al tribunal, no es una tefilá. Vishiva el mala, ubishiva el mata. Al data makom, ve al data kal, anu matirim leitpalel, ima varianim. Así empieza el Colnidrei. Con el permiso de arriba, con el permiso de abajo, se nos es permitido rezar con los transgresores. Eso es lo que uno dice en ese comienzo para empezar a decir Kol Nidre. No se los voy a cantar porque se los voy a cantar. Dejáselo a El Darío. viernes se los canto yo. El viernes se los canto yo. Kol Nidre. ¿Qué significa Kol Nidre en hebreo? Que está en arameo, pero que es que en hebreo es muy parecido. Kol es todos o todas. Todos los votos. Muy bien. ¿Y votos con qué acepción? ¿Con qué otra palabra podemos llamarla? No, con los votos, digamos, de algunas de las promesas o Claro. las peticiones, ese No tipo de los cosas. botox. No, no, no. Todas las promesas, todas las cosas que asumimos que nos comprometimos Y que no cumple. y que no cumplimos. Y también todas las promesas y todos los compromisos que vamos a asumir el que viene y que no vamos a cumplir, también las incluimos. Mi Yom Kippurim se... Ah, Yom Kippurim va. ¿Se acuerdan que canta eso? Sí. Pero ya estamos abriendo el paraguas. Todavía no llovió, viendo que no llueve nunca. Acá en este país amenaza, amenaza, no llueve. Ya abrís el paraguas antes de que llueva. ¿Por qué? Entonces, es muy complejo el Colnidrei de entender. Es muy antiguo. Se cree que es del siglo VIII. El Maxor más antiguo, siglo VIII, siglo IX, ya tenía un Colnidrei. O sea, es más antiguo. Pero era una oración menor, perdida, chiquita, insignificante. Parece que tomó mucha relevancia en la época de los marranos, Claro. cuando a vos te obligaban a prometer públicamente cosas que vos no creías y que no querías mantener y sostener. Entonces, el Colnidrei es la liberación de promesas que yo no quise hacer, no las que sí quise hacer, las que las circunstancias me obligaron, las que factores externos me presionaron, las que no me quedó alternativa. Entonces yo pregunto, una persona que padece de algún tipo de adicción y promete no caer más, y pasa el año y en algún momento tropieza y cae, porque no pudo mantener su promesa. ¿Tiene que sentir que es el peor del mundo o pueden con Nidrei liberar un poco esa culpa? Aquella persona que quiso no tentarse y que se comprometió a ser mejor y a no cometer el mismo error que había cometido otra vez, y hace toda una estrategia para lograrlo y durante varios meses lo mantiene y en algún momento erra, falla. ¿Hay que crucificarlo? No, eso ya lo hicieron una vez y salió mal. Bueno, la idea es, si vos prometés algo, diciendo en tu cabeza, igual llega con Nidrei y me libero, está mal. No funciona. Ahora, si vos prometés algo de corazón, de verdad, con intención, y tratás de todo tu esfuerzo ponerlo en lograrlo, y fallás, eso es con Nidrei. Todo lo que vos hagas adrede, a propósito y como estrategia, no entra con Nidrei. Toda la falla genuina, verdadera, de lo que vos querés lograr y no podés, es con Nidrei. Entonces,
Creo que Conley Day lo que nos hace es que nos habilita a que nos animemos a asumir compromisos. Asumí, prometé. No es total, es lo prometo porque sé que si hago todo lo posible y no lo logro, tengo un ritual que me va a ayudar. Y entonces me voy a animar un poquito más. Es un blanqueo Voy a porque ser un poquito más valiente de lo que sería si no tuviera en mi vista un Conley Day por delante. Entonces yo les quiero decir es, no se queden cortos con las promesas de este año. No se achiquen, no vayan a menos, no jueguen a seguro. Anímense un poquito más. deberían ser promesas Por cumplibles. supuesto, por eso digo, todo lo que expliqué tiene que ser cumplible y Cumplir. tiene que ser todo tu cabaná puesta en cumplirlos. Y que sepas que si no podés, bueno, en Conley el año que viene vas a tener una liberación de todo esto. Pero animate, hacelo y seguramente tu año va a ser mucho mejor y vos vas a ser mucho más grande como persona que si no te animás. También aceptar la imperfección humana, también aceptar que somos imperfectos y que fallamos y que decimos cosas que no podemos sostener. Bueno, amigos, como se dice en estos días, Gemar Hatimá Tová. Estamos en el proceso de ser juzgados, estamos en la mitad, por eso no se dice Shana Tová, se dice Gemar, que terminemos, Ligmor en hebreo, que terminemos con una rúbrica. Ya hubo una escritura en Rosh Hashanah, hay una rúbrica en Yom Kippur. Que finalicemos con una rúbrica en el libro de la vida, de la bendición, de la paz, del sustento de las cosas lindas y buenas que cada uno de ustedes se merece y espero que tengan en cantidad. Armando. Amén. Vos antes hablaste del chivo emisario y que de alguna manera al pueblo judío le tocó ser chivo emisario para el resto de la humanidad. Creo que dijiste eso. Para todos, Pero ¿no? dije con la diferencia, que no es igual, pero sí. La pregunta es, ¿por qué fuimos elegidos para ocupar ese lugar? ¿Por qué nos toca ocupar ese lugar siglo tras siglo? Ahora de vuelta en Estados Unidos, tengo amigos viviendo ahí, me dicen que la cosa está muy mal y nuevamente es como que hay gente que dice que no, que Israel no tiene motivo para existir. Y mi pregunta es, ¿por qué sigue sucediendo eso? Rusia destruye hospitales y escuelas y edificios de donde viven personas y nadie dice nada, a nadie le preocupa. Sí, sí. Entiendo tu pregunta porque es las clásicas preguntas que nos hacemos todos, que no tienen ninguna solución, que nadie pueda contestar en 2 minutos en un Zoom, porque es muy compleja. Yo algunas veces le dije, algunas de mis hipótesis y todo esto, que no son mías, sino son extraídas de lecturas, que alguna tiene que ver con que el pueblo judío es un pueblo que hace muchos años trajo un mensaje superador a la humanidad. Si ustedes toman cualquier texto antiguo y toman los 10 mandamientos, es una mirada superadora, ética y moral del mundo que fue aceptada y bien recibida y fue contagiada, pero que implicaba un montón de compromisos y de responsabilidades y de costos personales. Y como no se estuvieron dispuestos a tomar eso, tomaron las ideas y quitaron las responsabilidades, los compromisos y los costos. Y entonces eso fue una mirada distinta de la propuesta religiosa judía. La mayoría del mundo terminó yendo por ese camino, primero por el cristianismo y después por el islam. Hoy, entre los dos, tenés 4.000 millones de personas, la mitad de la humanidad, y nosotros somos el 0,02% de la humanidad, nada. O sea, vos tenés hoy un mundo, la mitad de un mundo que siguió esa idea y que te quiso decir que estás equivocado y que te invitó a que reconsideres tu equivocación y a que vuelvas y te conviertas con ellos. Y te muestran que tenés toda una facilidad para hacerlo y el pueblo judío mantuvo su diferencia y no aceptó integrarse y no se disolvió. Entonces, por supuesto que hay millones de razones más. Una es, no te puedes enojar con el mensaje, te enojas con el mensajero. Somos quienes trajimos este mensaje al mundo, se enojan con nosotros. También somos un pueblo minoritario, pequeño, con orgullo. Somos un pueblo con orgullo. ¿Cuántas veces recibieron en estos 2 días, la verdad, cuántos WhatsApp recibieron en estos 2 días que dice, lo que Ana dijo al principio, que 2 médicos judíos ganaron el Premio Nobel de Medicina? ¿Cuántos WhatsApp recibieron? Yo recibí por lo menos 7, 8.
Digo, ¿qué? ¿Lo mandan los nazis eso? No, lo mandan los judíos orgullosos de su judaísmo. Entonces, no digo que esté mal, no es un pecado, no es un error, pero somos un pueblo orgulloso de lo que somos. Y cuando nos ven de afuera, dice, ustedes son recontra re poquitos y qué, orgullosos de qué. Entonces despierta bronca. Traemos un mensaje, nos enorgullece el mensaje que traemos. Nadie lo puede criticar porque es ético, pero nadie lo puede cumplir y somos el recordatorio que no lo cumplen. Y tantas cosas más que les podría decir en un ratito que nos tienen bronca, despertamos odio, no nos quieren. Ojalá que algún día eso cambie, ojalá que algún día nos conozcan más y se den cuenta que somos muy parecidos a ellos, a los que tienen valores y ética, me refiero, ¿no? Somos parecidos, en esencia somos todos seres humanos parecidos que tenemos virtudes y defectos y tenemos que entender que es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. Pero por una cantidad enorme de cosas que no puedo, no tengo manera de entrar ahora. Este, Admiración y bronca. sí, sí, hay algo de admiración. ¿Cuánta gente no judía les dice a ustedes que admira al pueblo judío? También hay mucho de eso. Claro. Entonces hay una admiración, eso también despierta bronca, Exacto. hay una bronca producto de alguna diferencia que queremos mantener y también hay una bronca producto de circunstancias históricas. Las circunstancias históricas nos hicieron destacarnos, no somos mejores, nos obligaron a destacarnos. Hace muchos siglos que si no somos los mejores estudiando y no somos los mejores en los negocios, se nos va la vida. Entonces, cuando vos tenés que ser el mejor para que no se te vaya la vida, sos mejor que si querés ser el mejor simplemente porque tenés ganas. Entonces, así nos destacamos más en la academia, los negocios, en la plata, en el ahorro. Nos destacamos porque era salvar vidas. Y además somos un pueblo que hace 1800 años escribió en su Talmud que los chicos deben tener educación obligatoria desde los 5 o 6 años. 1800 años. ¿Saben cuándo se decretó cuando se sacó la ley de educación obligatoria en la mayoría de los países occidentales? En el 1700, hace 300 años. Nosotros tenemos 1800. Y cuando tenés 1800 años de estudio y de ejercicio del estudio, tenés más más cabeza, retenés mejor las cosas, tenés más memoria, relacionás mejor, preguntás mejor. Entonces en el comercio te va mejor, en el estudio te va mejor, en el trabajo te va mejor. Bueno, hay una cantidad de factores que hacen a que el judío despierte admiración Y odio. y o odio, mucha ignorancia y demás. Bueno, amigos, Gumar Hatimatová, que todos terminemos muy bien, que seamos inscritos y rubricados y que los rehenes vuelvan a su casa, que los soldados vuelvan a sus casas y que haya paz en Israel. Amén. Amén. Shalom. ¿El viernes de blanco? El viernes de blanco, sí, 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 y el sábado también. No cheques en blanco, vestidos de blanco. Gracias. Chau, chau. A ti me va todo.